buenas noches. Bienvenidos, queridos oyentes, a Owl of the Night Tales, el santuario donde las sombras susurran sus secretos y la noche abraza los miedos más antiguos del corazón humano. Soy su guía en esta velada inquietante, el guardián de los relatos que moran en la penumbra, donde la luz de la luna apenas se atreve a tocar. Esta noche, en vísperas de Halloween, cuando el velo entre los vivos y los muertos se desvanece como niebla al amanecer, nos sumergimos en 4 historias que han estremecido almas durante siglos. Escuchen la tragedia de Jack O'Lantern, el hombre que desafió al diablo con astucia y pagó un precio eterno. Sientan el galope del jinete sin cabeza, cuya venganza resuena en los bosques de Sleepy Hollow. Tiemblen ante el lamento de la Llorona, un eco de dolor que aún busca a sus hijos. Y finalmente, adéntrense en los misterios del Samhain, la noche celta donde los mundos colisionan. Apaguen las luces, cierren las puertas y dejen que el frío de la noche los envuelva. Porque estas no son solo historias, son ecos de lo que acecha en la oscuridad. En las tierras húmedas de Irlanda, donde los pantanos susurran y los robles retorcidos parecen inclinarse bajo el peso de secretos antiguos, vivía un hombre llamado Jack. No era un héroe, ni un villano de cuentos épicos, sino un herrero de rostro curtido, con manos callosas y ojos que brillaban como monedas de cobre bajo la luz parpadeante de una taberna. Jack era astuto, un maestro del engaño, cuya lengua podía tejer mentiras tan dulces como la miel. Los aldeanos lo conocían como Jack el Tacaño, porque nunca pagaba una jarra de whisky sin una mueca, pero siempre tenía un truco para salir victorioso. Sin embargo, bajo su risa y su picardía, había un vacío en su alma, una codicia que lo consumía como un fuego lento. Y esa sombra atrajo al diablo, no una, sino 3 veces. Era una noche sin luna, con un cielo negro como el carbón, donde las estrellas parecían haber huido de miedo. Jack caminaba por un sendero fangoso. Sus botas chapoteaban en los charcos, y el olor a tierra húmeda y whisky impregnado en su chaqueta raída. El viento ululaba entre los árboles, y las ramas desnudas parecían garras extendidas hacia él. De pronto, un escalofrío le recorrió la espalda, no por el frío, sino por una presencia que pesaba en el aire como una losa. Frente a él, en medio del camino, apareció una figura envuelta en una capa negra que ondeaba sin viento. Sus ojos eran brasas ardientes, y su aliento olía a azufre. «Jack», dijo el diablo con una voz que resonaba como un eco en una caverna, «tu vida de engaños termina esta noche. Tu alma es mía». Jack, con su corazón latiendo como un tambor, no tembló. Sus ojos brillaron con esa chisma de astucia que lo definía. «Oh, gran señor de las tinieblas», dijo, inclinándose con una reverencia burlona. «¿Por qué tanta prisa? Si mi alma es tan valiosa, déjame ofrecerte un trato. Un último trago en la taberna, un brindis por mi partida. ¿Qué dices?» El diablo, intrigado por la astucia de aquel hombre, aceptó, y juntos caminaron hacia la taberna del pueblo,
donde el calor de las velas y el murmullo de los borrachos contrastaban con la frialdad de la noche. Jack pidió 2 jarras de whisky, y el aroma del licor llenó el aire, cálido y embriagador. Pero cuando el tabernero exigió el pago, Jack rió, una risa que hizo que los parroquianos giraran la cabeza. «Oh, señor», dijo al diablo, «¿por qué gastar monedas si puedes convertirte en una? Demuestra tu poder y yo pagaré con gusto». El diablo, orgulloso y confiado, cayó en la trampa. En un destello se transformó en una moneda de plata reluciente, brillando sobre la mesa de madera gastada. Pero Jack, rápido como un zorro, tomó la moneda y la metió en su bolsillo, donde guardaba una cruz de hierro robada de la iglesia del pueblo. El diablo rugió, atrapado por el poder sagrado de la cruz, pero su voz era apenas un susurro dentro del bolsillo de Jack. «Libérame, tramposo», gruñó. Jack, con una sonrisa torcida, respondió: «Solo si me das 10 años más de vida». El diablo, furioso pero impotente, aceptó. Jack sacó la moneda y la lanzó al suelo, donde el diablo reapareció en un torbellino de humo y azufre. «10 años, Jack», siseó, «pero volveré por ti». Y con un destello de fuego desapareció, dejando tras de sí el olor a acre del infierno. 10 años pasaron como el susurro de las hojas en otoño. Jack no cambió. Seguía embaucando a los aldeanos, robando sorbos de whisky y riendo en las tabernas. Su codicia crecía y su alma se oscurecía. En otra noche oscura, con nubes cubriendo la luna como un sudario, Jack caminaba por un cruce de caminos, donde un roble nudoso se alzaba como un centinela. El aire estaba cargado de humedad, y el olor a musgo y madera podrida llenaba sus pulmones. Entonces, el suelo tembló ligeramente, y el diablo reapareció. Su capa ondeando como alas de cuervo, sus ojos brillando con una furia renovada. «Se acabó tu tiempo, Jack», dijo, su voz como el crujir de huesos. «Esta noche vienes conmigo». Pero Jack, con la misma astucia de siempre, señaló las manzanas maduras que colgaban del roble, rojas como sangre bajo la tenue luz de las estrellas. «Antes de irme, gran señor, permíteme un último capricho. Alcánzame una de esas manzanas, un bocado para el camino». El diablo, confiado en su poder, trepó al árbol, con sus botas resonando contra la corteza. Pero Jack, con su cuchillo afilado, talló una cruz en el tronco, rápida y precisa, atrapando al diablo entre las ramas. El roble tembló, las hojas cayeron como lágrimas, y el diablo rugió, su voz haciendo eco en el bosque. «Libérame, Jack», exigió. Jack, apoyado contra el árbol, se rió. «Otros 10 años más de vida», dijo, «y jura que nunca reclamarás mi alma para el infierno». El diablo, atrapado y humillado, aceptó a regañadientes. «Nunca te llevaré al infierno», gruñó. Jack borró la cruz con su cuchillo, y el diablo desapareció en un estallido de fuego, dejando el roble chamuscado y el aire cargado de azufre. Los años pasaron y Jack envejeció. Su rostro se llenó de arrugas, pero su codicia no menguó. Una noche, la muerte lo encontró en un camino solitario,
su aliento frío como el hielo. Jack, con el corazón pesado, llamó a las puertas del cielo. Los ángeles con rostros de luz pero ojos tristes lo miraron. «No hay lugar para ti aquí, Jack», dijeron. Las puertas doradas se cerraron con un eco que resonó en su alma. Desesperado, Jack buscó las puertas del infierno. El diablo apareció, su risa cruel cortando la noche como un cuchillo. «Juraste no llevarme», suplicó Jack, su voz temblando por primera vez. «Y cumplo mi palabra», respondió el diablo con una sonrisa que helaba la sangre. «No entrarás al infierno, ni al cielo. Vagarás por siempre, un alma sin descanso». En un gesto de burla, el diablo arrancó una brasa de fuego infernal, una llama que ardía sin consumirse, y se la arrojó a Jack. Jack, con manos temblorosas, tomó la brasa, encontró un nabo en el camino y lo talló con dedos torpes, creando una linterna para sostener la llama eterna. Desde entonces, Jack O'Lantern vaga por pantanos, bosques y caminos olvidados, su luz parpadeante iluminando su tormento. Los aldeanos temerosos tallaban nabos y más tarde calabazas, colocando velas dentro para ahuyentar a su espíritu errante. Hoy, en Halloween, sigue esa tradición, pero cuidado, oyentes. Si ven una luz titilante en la niebla, no la sigan. Podría ser Jack, aún buscando un lugar donde descansar. Y no está solo. En el valle de Sleepy Hollow, en los días de la joven América, la noche era más que oscuridad. Era un manto de miedo tejido con susurros y sombras. Los aldeanos se reunían junto al fuego, hablando en voz baja de un espectro que acechaba los caminos. Lo llamaban el jinete sin cabeza, un eco de sangre y venganza que galopaba bajo la luna. Su historia comienza en los días oscuros de la Guerra de Independencia, cuando la muerte cabalgaba libre por los campos. Un mercenario hessiano, un soldado de rostro pálido y ojos fríos como el acero, era temido por su brutalidad. Su espada cortaba cabezas sin piedad, y su risa resonaba en los campos de batalla, un sonido que helaba la sangre. Pero en una noche de niebla espesa, en un puente cubierto por musgo y recuerdos, su destino cambió. Un cañonazo retumbó en el valle, y su cabeza voló, perdida en la oscuridad. Su cuerpo cayó, pero su alma no encontró paz. Desde entonces, el jinete sin cabeza cabalga por Sleepy Hollow, montando en un corcel negro como la medianoche. Su capa, ondeando como alas de cuervo. Los aldeanos contaban cómo los cascos de su caballo resonaban como truenos, cómo el aire se volvía frío y pesado a su paso, cómo el olor a tierra removida y sangre vieja lo seguían. No tenía rostro, solo un vacío donde debería estar su cabeza, y a veces llevaba una calabaza tallada, ardiendo con un fuego antinatural, como si buscara reemplazar lo que perdió. Una noche, Ichabod Crane, un maestro de escuela flaco y supersticioso, cruzó el bosque tras un baile en la villa. Soñaba con Katrina, la hija del terrateniente, y con una vida de riqueza. El aire olía a manzanas maduras y humo de chimeneas. Pero un silencio inquietante envolvió el bosque. Entonces lo escuchó.
El galope de un caballo, lejano al principio, pero acercándose como una tormenta. Ícabod miró atrás y lo vio, una figura sin cabeza, su silueta recortada contra la luna, sosteniendo una calabaza ardiente que iluminaba la niebla. Ícabod espoleó su caballo, su corazón latiendo como un tambor. El puente cubierto estaba cerca, era el único lugar donde, según los aldeanos, el jinete no podía cruzar. Pero el galope lo seguía implacable, y el aire se llenó de un olor a azufre y muerte. En un instante, el jinete lanzó la calabaza que surcó el aire como una estrella fugaz. Un grito rasgó la noche, y luego, silencio. Al amanecer, solo encontraron el sombrero de Ícabod y una calabaza rota en el puente. Algunos dicen que huyó, otros que el jinete lo reclamó. Pero en Sleepy Hollow, los viajeros evitan los caminos oscuros, porque el jinete sin cabeza aún cabalga. Su ira eterna, su búsqueda interminable. Si escuchan cascos en la noche, corran y no miren atrás. En las tierras de México, donde los ríos cantan sus propios lamentos y los sauces inclinan sus ramas como un duelo, se escucha un grito que hiela la sangre. ¡Ay, mis hijos! Es la Llorona, un espectro de dolor cuya historia es tan antigua como el polvo de los caminos. Hace mucho, ella era María, una mujer de belleza deslumbrante, con cabello negro como la noche y ojos oscuros que parecían guardar los secretos del universo. Su voz era suave, como el murmullo del agua, y los hombres caían rendidos ante ella. María amaba a un caballero, un hombre de promesas dulces y ojos traicioneros. Le dio 2 hijos, 2 pequeños soles que iluminaban su mundo. Pero el amor, como tantas cosas, se desvaneció. El hombre la abandonó buscando una vida de riquezas lejos de ella. María quedó sola, con sus hijos en brazos y un corazón roto. La pobreza la envolvió como una sombra, y cada día era una lucha contra el hambre y la desesperación. Una noche, bajo un cielo negro como la traición, María caminó hacia el río, con sus hijos dormidos en sus brazos. El agua brillaba bajo las estrellas, fría y silenciosa, como si supiera lo que vendría. Fue entonces cuando la locura se apoderó de María, susurrándole al oído. Si no puedo darles una vida, pensó, con lágrimas corriendo por sus mejillas, nadie lo hará. Con un grito ahogado, sumergió a sus hijos en el río, viendo cómo la corriente se los llevaba. Sus pequeños rostros se desvanecían en la oscuridad. Cuando la razón regresó, el horror la golpeó como un relámpago. María corrió tras ellos, sus pies se hundían en el lodo y sus manos arañaban el aire. ¡Mis hijos!, gritó, pero el río no respondió. Desesperada se arrojó al agua y allí murió. Su último aliento, un lamento que aún resuena, pero la muerte no le trajo paz. Ahora, la Llorona vaga por los ríos, vestida de blanco, su rostro oculto tras un velo de niebla. Su llanto llena las noches, un sonido que corta el alma. ¡Ay, mis hijos! Los aldeanos dicen que busca a sus pequeños, confundiéndolos con los niños que encuentra cerca del agua. Los padres advierten a sus hijos: no vayas al río de noche, o la Llorona te llevará. Una noche,
un joven pastor, atraído por el llanto, se acercó al río. Vio una figura pálida flotando sobre el agua. Con sus manos extendidas, su voz dijo en un susurro roto: «Eres tú, mi pequeño». El pastor huyó, pero su cabello se volvió blanco como la luna. Desde entonces, los ríos de México guardan su lamento, un recordatorio de un amor roto y un dolor eterno. Antes de que Halloween llenara las noches con calabazas y disfraces, los celtas celebraban Samhain, la noche del 31 de octubre, cuando el velo entre los mundos se adelgazaba hasta volverse casi invisible. En las colinas de Irlanda, donde el viento llevaba ecos de otros tiempos, los druidas encendían hogueras que ardían como faros en la oscuridad. El aire olía a humo, hierbas quemadas y tierra húmeda. Las familias se reunían, con sus rostros iluminados por las llamas y sus corazones llenos de reverencia y temor. Samhain no era solo una celebración, era un pacto con lo desconocido. Los celtas creían que en esa noche los espíritus de los ancestros regresaban, caminaban entre los vivos. Sin embargo, no todos eran benignos. Algunos eran sombras oscuras, espíritus malignos que buscaban cuerpos para poseer o almas para arrastrar al otro lado. Los aldeanos dejaban ofrendas de comida en las puertas, pan, leche, manzanas. Todo esto para apaciguar a los visitantes del más allá. Tallaban nabos con rostros grotescos, iluminados por velas, para ahuyentar a los demonios que merodeaban en la noche. Los druidas, con túnicas blancas y coronas de muérdago, guiaban los rituales. Sus voces se elevaban en cánticos que parecían hablar con las estrellas, pero incluso ellos temían las sombras más oscuras del Samhain. Se contaba de un hombre, un granjero llamado Killian, que ignoró las advertencias. En una noche de Samhain decidió caminar solo, negándose a encender una hoguera. El viento trajo un susurro y una sombra que lo envolvió. Al amanecer, lo encontraron en el campo. Sus ojos estaban vacíos y su voz era un eco de algo que no era humano. Los celtas se disfrazaban con pieles y máscaras grotescas, imitando a los espíritus para confundirlos y protegerse. Caminaban en silencio, temiendo atraer a los seres que acechaban en la niebla. Samhain era una noche de respeto, de miedo y de conexión con los que ya no estaban. Hoy, Halloween lleva los ecos de Samhain. Nuestras calabazas son los nabos de antaño, nuestros disfraces un reflejo de aquellas máscaras celtas. Pero cuando la noche cae el 31 de octubre, cuando el viento susurra y las sombras danzan, recuerda, los espíritus aún caminan y Samhain no ha olvidado su poder. Y así, queridos oyentes, nuestro viaje por la noche de Halloween llega a su fin. Ya con Lantern vaga con su linterna eterna. El jinete sin cabeza galopa en busca de su cabeza. La Llorona llora por sus hijos perdidos. Y Samhain nos recuerda que la muerte nunca está lejos. En Owl of the Night Tales los invitamos a mirar las sombras, a escuchar los susurros de la noche, pero cuidado con lo que encuentran. Hasta la próxima, que la luna los proteja
y que los espíritus no los reclamen.